Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso breve de la clase de generalidades de cabeza ósea. Vamos a hacerlo con este atlas digital para aquellos que son un poquito más visuales, pues puedan comprender un poquito mejor o un poquito más fácil con esta herramienta. Entonces, decíamos que cabeza ósea correspondía al conjunto de huesos que se encargaban pues de proteger los órganos de los sentidos a nivel visceral, lo que correspondía al macizo facial, y que atrás teníamos un neurocráneo porque en su interior vamos a tener todas las estructuras del encéfalo, es decir, el tejido nervioso. Entonces decíamos también que teníamos 22 huesos, de los cuales 14 correspondían al macizo facial y 8 correspondían al cráneo propiamente dicho. Hicimos la diferenciación entre lo que era cráneo y lo que era cara anatómica, ¿sí? Distinto del rostro que dijimos que se extendía desde la naciente del cabello aproximadamente acá hasta el mentón, mientras que la cara se extiende de los huesos nasales o propios de la nariz hasta el mentón. Ahora bien, de los huesos de la cara, tenemos aquí algunos de ellos. Este que está acá será entonces la mandíbula, que es un hueso impar. Luego tenemos el hueso maxilar, que es un hueso par, lo ven de este lado. Y dijimos que alrededor de ese hueso maxilar se puede articular el resto de los otros huesos de la cara. Se lo ven acá, ¿sí? Esto que tenemos acá ahora corresponde al hueso malar o hueso cigomático, que es el hueso que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Bien, vamos a quitar estos cartílagos que no los necesitamos. Vamos a quitarlos. Estos son los cartílagos o la porción cartilaginosa de la nariz propiamente dicha. Pero si los retiramos, vamos a ver las fosas nasales, así como lo veíamos en clase. Y acá podemos ver entonces en el interior lo que correspondería a este cartílago, vamos a quitarlo de acá. Podemos ver en su interior lo que correspondería al tabique nasal, esto que está acá. Si yo selecciono esto, corresponde entonces a la lámina perpendicular del etmoides, lo que decíamos que hacía junto con el hueso vomer que está acá abajito, ¿sí? Lo que hacía el tabique nasal, ¿sí? Desde el punto de vista óseo. Recuerden que ahorita para poder llegar a las fosas nasales o a la cavidad ósea como tal, retiramos todos los cartílagos que estaban acá. Bien. Si vamos a estudiar los huesos del cráneo, que fue ahí donde tuvimos un poquito más de complicación, pues entonces vamos a empezar a definirlos. Este que está acá, que vamos a marcar en azul, corresponde al hueso temporal. Ahora vamos a ver las caras de ese hueso temporal. Esta es nuestra vista o nuestra cara externa. Entonces, si yo lo saco solito, esto que estamos viendo corresponde a ese hueso temporal o a la cara externa del hueso temporal. ¿Qué estudiábamos en esta cara? Teníamos una porción escamosa que corresponde a todo este segmento, todo lo que está en rosado sería la porción escamosa. Tenemos la apófisis mastoides, ¿la recuerdan? La apófisis mastoides, el conducto auditivo externo y el bracito que corresponde a la apófisis cigomática que vimos que se articula con el hueso malar o cigomático. Ahora, si hacemos la vista inferior, así como lo teníamos en la imagen de la clase, en esta vista inferior sigo viendo acá, todo esto corresponderá a la porción escamosa. Este bracito sigue siendo la apófisis cigomática del hueso temporal. Acá tengo el conducto auditivo externo y toda la parte de abajo de ese conducto corresponde a la porción timpánica. Sigo viendo la apófisis mastoides y toda esta estructura que viene acá será entonces la porción petrosa o la parte inferior del peñasco del temporal. Ahora, vamos a darle la vuelta. Vamos a verlo internamente. Internamente tendríamos aquí entonces esto que sería la porción escamosa otra vez, solo que la estamos viendo ahora en una vista interna. ¿Lo ven? ¿Sí? Esta es la misma vista, pero ahora es una vista interna, o la cara interna del hueso. Esta es la porción escamosa. Y todo este bultito que vemos acá,
¿Lo ven cómo se hace relieve? ¿Sí? Tengo un relieve, una vertiente anterior, y acá tengo una vertiente posterior, es decir, que hacemos como una especie de pirámide. Y todo eso corresponderá al peñasco del temporal o a la porción petrosa, que era la misma parte que veíamos acá abajo. ¿Lo ven? Es la parte inferior del huesito en la porción petrosa. Y acá volvemos a verlo, el peñasco del temporal o esa misma porción petrosa, pero visto por su cara superior. Y esto que estamos viendo acá, en el fondo, corresponde al conducto auditivo interno. ¿Sí? Entonces, en el interior de todo esto transcurriría todo lo que tiene que ver con el aparato de la audición. Y aquí tenemos el conducto auditivo externo. Vamos a salir de este hueso. Bien, lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es este que está acá. Si lo ven acá, ¿sí? El hueso articulado, ven que es el hueso que hace o que es el armador de la base del cráneo, ¿sí? Alrededor de él se articulan todos los otros huesos del cráneo propiamente dicho. Y si lo vemos acá, ven cómo forma parte del fondo de la órbita. ¿Recuerdan? Acá tengo el ala mayor del esfenoides, esta azulita pequeña será el ala menor del esfenoides y el espacio que hay entre ambas alas corresponde a la hendidura orbitaria superior, porque estamos viéndola en la órbita, o hendidura esfenoidal, porque está entre las dos alas del esfenoides. Si lo ven acá, el ala mayor, que es esta que está acá, la sigo viendo por la cara externa, acá, ¿sí? Y contribuye a formar esa ala mayor del esfenoides, contribuye a formar, ¿recuerdan acá? La estructura que se hacía como una especie de H, porque era la unión del hueso frontal, del hueso parietal, del hueso temporal y del ala mayor del esfenoides. Y si lo ven acá, yo dibujo y hago una H perfecta. Bien, vamos a ver entonces las características de este hueso. Si lo tenemos solito, desarticulado, esta es la cara anterior del hueso. Y dijimos que era un hueso que parecía un murciélago. Lo ven acá. Entonces voy a tener el cuerpo del esfenoides, que será esto. Tengo las alas menores del esfenoides y estas serán, las verdes, serán las alas mayores del esfenoides. Y las paticas corresponderán a las apófisis erigoides. Esta es mi vista anterior. Ahora, si yo lo hago o lo veo desde una vista superior y posterior, acá las rosaditas serían las alas menores del esfenoides. Acá tengo toda el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y esto que está acá es el cuerpo. Y en este cuerpo vamos a ver un detalle que corresponde a la silla turca o a la fosa hipoficial. Es esto que estamos marcando acá. ¿Lo ven? Porque es como si fuera una basecita. Y sobre esa basecita, acá sobre ella, va a colocarse o se va a alojar la glándula hipófisis. Por eso se llama fosa hipoficiaria o silla turca. Acá seguimos viendo el cuerpo del esfenoides y esto lo vamos a llamar dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera. Acá hay otros detalles anatómicos que vamos a ver próximamente en clase, las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores, y vamos a ver una serie de agujeritos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a nombrar los agujeritos de una vez para que vayan teniendo referencia. Ven este agujerito de acá y este mismo de acá, se llama agujero redondo mayor. Acá tengo otro agujerito, que es el agujero oval. Lo ven que es como ovaladito, ¿sí? No es un agujero redondito, sino que es ovalado, como un ojal de una camisa. Entonces a él lo vamos a llamar agujero oval. Y al ladito de ese agujero oval tengo otro agujerito, que sí es más redondito, pero mucho más pequeño. Entonces a este le vamos a llamar agujero redondo menor o espinoso. Si repasamos los agujeritos, tengo el agujero redondo mayor, el agujero redondo menor o espinoso y el agujero oval. Este que está acá. Entonces vamos a darle esos detallitos adicionales a este huesito. Y ahora si estudiamos las paticas, que son las apófisis pterigoides, es decir, todo esto corresponde
a la apófisis pterigoides, vamos a ver que lo que está marcado en rojo será el ala externa de la apófisis pterigoides, ¿sí? Y lo que está marcado en moradito será el ala interna de la apófisis pterigoides. Y ven que aquí hay como una pestañita. Esta pestañita que está acá corresponderá entonces al gancho o al ámulus pterigoideo. Entonces, a grandes rasgos, estas serían las características de nuestro hueso esfenoides. Vamos a salir y ahora vamos a ver el hueso etmoides. El hueso etmoides, ¿dónde lo encontrábamos? Bueno, lo íbamos a ver acá, formando parte, aquí en la lámina perpendicular del etmoides, formaba parte de la pared interna de las fosas nasales, ¿sí? No, voy a sacar un poquito más. Ahí lo vemos. Forma parte de la pared interna de las fosas nasales. Esa sería la lámina perpendicular del etmoides. Y acá atrás voy a tener este que está aquí. Este sería el hueso vómer, que sería o hace parte, ¿lo ven ahí? Perfecto, cómo se une o se articula con la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Y eso haría parte de lo que correspondería a la porción ósea del tabique nasal, vista así de frente, ¿sí? Bien. Otro huesito que podemos ver acá corresponde, a ver, este chiquitín, es el cornete o concha inferior, ¿lo ven? Es pequeñito y un hueso propio del macizo facial, pero vamos a describir el hueso esfenoides, etmoides, perdón. Vamos a ver el etmoides. Bien, esto que está aquí corresponde al hueso etmoides, así era como lo teníamos en la presentación, ¿sí? Visto en el esquema de las diapositivas. Esto es nuestro hueso etmoides. ¿Qué teníamos del hueso etmoides? Decíamos que parecía una T, porque este sería el palito de la T. Aquí tengo la transversal, que sería la lámina horizontal del etmoides, la lámina cribosa, y aquí arriba correspondería a la apófisis cristagalia. Entonces, vemos que a los lados de esa lámina perpendicular, que está aquí, está acá, ¿la ven? Vamos a tener las masas laterales del etmoides, es decir, todo esto serán las masas laterales del etmoides. Y ahí vamos a ver que tenemos el cornete o concha superior y el cornete o concha y medio. ¿Sí? Es lo que tenemos allí. Si lo veo por una vista superior, acá ven los agujeritos que corresponden a la lámina cribosa del etmoides. Aquí muchos punticos, y esto que está acá será la apófisis cristagala. Eso es lo que veríamos entonces del hueso etmoides. Bien, entonces esto fue para repasar un poquito los huesitos que vimos en la clase anterior. Y bueno, espero que les ayude para estudiar y para que comprendan un poquito más sobre estos preceptos. Eso ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias.